estabilidad política, entonces empieza a afectar la economía. Sube el dólar. El dólar ya pasa a los 4 soles. Entonces nosotros compramos insumos extranjeros en dolarizado. Suben el precio de los automóviles, del gas, del combustible y de otras cosas más. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces ya estábamos grabando nuestra clase. Ya estamos grabando nuestra clase a las 5:53 de la noche y vamos a dar inicio mientras sus demás compañeros van a ingresar. Muy bien. Están calladitos hoy día. Uy, ninguna reacción, por ahí una que otra. ¿Qué ha pasado? Por el frío debe ser, ¿no? Hay que entender que es por el frío. Bien. Además de eso, tengo que decirles, ya está, muy bien, ahora sí. Ahora sí, también me motivo para seguir trabajando, para seguir en este caso socializando con ustedes. Todo tiene que ser contagioso. Usted me contagia, yo te contagio. Así tiene que ser la educación. Ahora las enseñanzas son así. No puede ser muy pasiva, 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 no. Participando, participando, incluso pues socializando, preguntando, interrogando. Así es la educación, ¿ya? La educación de ahora ya no es pues donde el profesor solamente lo que dice, todo tiene en este caso pues razón, el profesor solamente tiene que hablar, no. ¿Ya? Dice por acá José Santos, el COVID. Ya. ¿Puede ser la COVID también? Sí, la pandemia. La COVID, dicen algunos, ¿no? Pues ya tiene una nueva variante. La variante Omicron, que apareció en Sudáfrica. Y los sudafricanos están responsabilizando a los países desarrollados por egoístas. ¿Por qué no vendieron vacuna a los países africanos? Para ser del Optimus Prime. Bueno, es una forma de alegrarnos, ¿no? Ante toda esta situación que está pasando, la coyuntura política, incluso cuando hablamos de las nuevas cepas, pero para ello tenemos que vacunarnos. Por eso que el Estado incluso está promocionando, y ya es un hecho, que los mayores de 18 años también deben recibir su segunda dosis, tercera dosis, siempre y cuando tengan 5 meses la última vacunación. Entonces ya, si te has vacunado en el mes de junio, julio, vaya a vacunarte, tu tercera dosis. Entonces, si tu segunda dosis fue en el mes de junio, julio, vaya, ponte la tercera dosis. Ahora hay vacuna como cancha, como dice Acuña, hay vacuna hasta por gusto, no hay que desperdiciar. Mientras los países africanos padecen de vacuna, nosotros tenemos hasta por gusto. Hasta incluso, hay personas que dicen, no quiero vacunarme, me van a poner un chip, me voy a poner impotente. Son mitos. José Santos dice, profe, en mi localidad falta. ¿Por dónde vive José Santos? José Santos Chocano. No, José Santos Herrada Torres. ¿Por dónde vive? ¿En qué parte de Huánuco vives, mi estimado José? ¿Ah? Nuevo Progreso Tocache. Nuevo Progreso Tocache. Ya. Bueno, de pronto el gobernador, pues de ahí no está tramitando, no está gestionando. Todo es gestión. Todo es gestión, hay que gestionar. El alcalde que se ponga las pilas. Las autoridades, para eso hay gobierno central, regional, local. Yo tengo un hermano que es médico y que trabaja en Tocache. En Tocache trabajando. ¿Qué distancia de Nuevo Progreso a mismo Tocache? ¿O está cerquita? 70 kilómetros. O está regular. De Nuevo Progreso a Tocache, 70 kilómetros. 70 kilómetros es como ir a ver dónde. Como si me estuviera yendo a Guariaca. 1 hora de viaje. Yo tengo un hermano que está trabajando en Tocache, en el hospital de Tocache. Me dice que es un buen hospital. ¿Conoces Tocache entonces, José Santo? Sí, es buen hospital. Él es especialista ya. Él es gineco-obstetra. Ahí se fue a trabajar ya hace 2 meses. Bien, entonces, hijos, arrancamos. Motivos para sentirnos peruanos. Este es tema de examen.
tema de examen. Por favor, tomar sus apuntes, ¿ya? Lo más importante. Es nuevo, me dicen en el hospital. Sí, sí, es cierto. Ahí está trabajando en el hospital. Listo, empezamos. ¿Por qué te debes sentir orgulloso de ser peruano? Por el pisco. Ajá. Incluso tenemos una bebida nacional. Si nosotros tenemos una flor nacional que es la cantuta y tenemos un ave nacional que es el gallito de las rocas o el tunqui, nosotros tenemos el pisco sour. Es la bebida nacional. Profesor, pero Chile también tiene su pisco. Allá es imitación. De acuerdo a los buenos catadores del pisco, el pisco peruano es uno de los mejores. ¿Ya? Tenemos aparte el ceviche, la chirimoya, la guanábana, la lucma, la granadilla. Tres últimas, hasta incluso están en la repostería. Oiga, José, si estás estreñido, consume granadilla. Esto es lo natural. La alpaca y la vicuña son fibras, las más finas, las más finas. Si nuestro cabello humano tiene 100 micras de espesor, de la vicuña tiene 20 micras de espesor. Uy, por eso que está en el escudo nacional. La vicuña es una fibra muy fina. El caballo de paso peruano. Hasta tenemos caballos que bailan en nuestro país. Al son de la marinera, bailan los caballitos. ¿Ya ves? Entonces, no solamente por eso, hay más. Apunta las cifras, vienen los exámenes. Nosotros tenemos 25 variedades de quinoa. La quinoa está asociada incluso al origen de la cultura inca, incluso a los dioses. ¿Por qué? Por su alta proteína. Tenemos 32 variedades de maíz, los granos más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Usted se va al Valle del Urubamba, vaya en el Cusco. Queso, un choclito, qué rico, pero unos choclazos. Un choclón, no es choclito, choclón. O sea, choclo grande. Tenemos papa, tenemos 3.000 variedades de papa, de las cuales de la papa guairo se está haciendo una bebida alcohólica, el famoso vodka, ¿ya? El famoso vodka de la papa guairo. Y ha ido a competir hace varios años a Alemania, donde están los mejores catadores, y ganó el vodka elaborada de la papa guairo. Por eso siéntete orgulloso de ser peruano. Otra, tenemos la palta. Ustedes saben que la palta es llamado el oro verde. ¿Y quién lo exporta más? México. Los mexicanos son los grandes vendedores de palta. Pero ¿qué sucede? En México le llaman aguacate. De acuerdo a su lengua de los aztecas, el náhuatl, aguacate significa testículo. Entonces, los mexicanos venden sus testículos, o sea, sus paltas, en gran cantidad. Pero nosotros tenemos la palta más suave del mundo. Esa es la diferencia. Cremosito, mantequilloso. Claro. Continuamos. Vamos apuntando. ¿Ah? Tenemos 468 platos de comida. Reconocido en el libro Guinness. Somos el país con variedad de platos del mundo. Obvio, obvio, tenemos la maca. La maca incluso está asociado a un producto afrodisíaco, estimulante para los varones. Es el Viagra andino. Por eso el gran Huayna Cápac llegó a tener 400 hijos. Tenemos el algodón más fino del mundo. Más fino del mundo. ¿De qué especie? Pima y tanguis. Tanguis. Allá de la vicuña. Es
la fibra más fina en animal. Pero cuando yo te hablo la fibra más fina en vegetal, es el algodón pima. Pues tenemos dos. Tenemos uno de animal y otro de vegetal. Uy, qué chévere, mi Perú es estupendo. Tenemos la universidad más antigua de América, la San Marcos, del año 1551, por eso le llaman la decana de América, decana de América. Incluso, esta universidad está llamando también a exámenes presenciales, así como lo hace la UNEVAL, ¿sí? En sus instalaciones del estadio, ellos tienen su estadio, Estadio San Marcos. Tenemos el diario El Peruano, ¿ya? Es uno de los más antiguos de América del Sur. Apareció en el año 1825. 1825. En el diario El Peruano es un diario oficial. En este diario se publican las leyes que da el gobierno, que da el Congreso. ¿Ok? Acá no va a aparecer una noticia donde diga el gato Kuma amistó con... No, se divorció de Belisa Paredes. Eso no trasciende. No es de farándula esto. ¿Ya? La montaña más bella del mundo es el Alfamayo. En la década del 70 concursó con varias montañas de Suiza, de Chile, de Argentina, pero nosotros le ganamos. Tenemos los cañones más profundos, el cañón del Cotahuasi y el cañón del Colca. Ah, ¿en qué departamento se encuentran estos dos cañones? El Cotahuasi y el Colca. Mis futuros hombres de medicina. ¿En qué departamento? Cotahuasi, Colca. Cusco, Cusco. Manancancho. No, otro. ¿Quién me da la respuesta? Rápido. Arequipa, hijos, Arequipa, Arequipa. Tenemos la flor nacional, la ciudad blanca, la cantuta, la flor de los incas, de las atlias, de las vírgenes del sol, de las mujeres escogidas. Tenemos el gallito de las rocas, conocido también como el pájaro nacional o ave nacional, pero también en quechua se le conoce tunqui. No es un aplicativo del PSP, no, es un ave hermoso, hermoso. El macho es el hermoso. La hembrita no es hermosa. O sea, ¿en qué sentido me refiero? No tiene esos colores. Sí está en peligro de extinción. Correcto, está en peligro de extinción. Tenemos 3.000 variedades de orquídeas en nuestro país, pero ¿quién tiene mayor orquídea? Es la ciudad de Moyobamba. Por eso que Moyobamba se la conoce, la ciudad de las orquídeas. De 10 cereales que existen en el planeta Tierra, nosotros hemos aportado al mundo entero 4. 4 hemos aportado. 4 hemos aportado de 10 que existen en el mundo. ¿Y cuáles son esos 4? Tenemos la quinoa, el maíz, la cañigua y la kiwicha. De estos 4, ¿cuál de ellos la NASA dijo, este es dieta y alimento para mis astronautas cuando se van al espacio? ¿Cuál de los 4? La kiwicha. Ok. Tenemos gas, pero gas natural, ¿ya? Llamado camisea. Se encuentra en Cusco. Segunda reserva de América Latina. Pero lo lamentable es un país con la segunda reserva de América Latina de gas natural, ¿cómo puede estar tan caro el gas? 52 soles hasta 60 soles, un balón de gas. Eso es inaudito, inaudito. Un país con grandes reservas de gas natural. Compramos gas de otro país. Y todavía un gas contaminado, el GLP. El GLP compramos del extranjero. Claro, Camisea se concesionó, Camisea se entregó a 3 empresas transnacionales el año 2000 y esas empresas se van a quedar hasta el año 2040 explotando toda la riqueza.
Claro, ¿qué hacen ellos? Pagan sus impuestos, sus regalías mineras, su canon minero, pero ¿pagará como corresponde? No, señores. Paga impuestos miserables. Y eso no le gusta a la clase adinerada. Cuando un gobernante dice, vamos a renegociar el gas, no, hay que bajarlo. Es terrorista, es comunista. Así estamos en nuestro país. De 32 climas tenemos 28, pero tiene 28 tipos de climas. Es una síntesis climática. Tenemos el océano peruano más rico del planeta Tierra, conocido como Mar de Grau. Mar de Grau. Gran cantidad de cardúmenes. Tenemos el fitoplancton, el zooplancton. Tenemos variedad de peces, de crustáceos. Qué lindo es mi Perú. Pero ¿por qué no comemos carne de pescado? Falta de costumbre. Comemos pollo, 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 que ya salen las alas. ¿No, Ángel? Por eso que el kilo de pollo tiene tanta demanda que ahora está ya 10 soles 50 en Lima. Y va a llegar, dice, a 12 soles el kilo de pollo. ¿Y por qué no podemos alternar con pesca? Si tenemos tanta pesca. Tenemos el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. Titi para Perú y Caca para quién, Amiara. Amira, ¿para quién? ¿Para quién Caca? Titi para Perú y Caca para quién. Bolivia. Rápido. Bolivia. Ya. Bolivia, ¿no? O sea, para nosotros, Titi Puma y Caca Gris. Ah, ya. ¿Por qué nos enseñaban así? ¿Por qué nos enseñaban así? Porque cuando nosotros hablamos, tenemos Somos peruanos. aproximadamente, claro, tenemos aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados del lago Titicaca de los 8.600. Tenemos una gran parte, ¿ya? Que este lago se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Está en el altiplano boliviano, compartimos con dos países. Tenemos el río más largo del mundo, el río Amazonas. Este río tan imponente no solamente es largo, es el más profundo del mundo, es el más ancho del mundo y tiene 1.000 ríos que tributan a este, no solamente ríos del Perú, también tributan ríos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Guyana, de Surinam. Por lo tanto, está considerado uno de los ríos más sanos del planeta Tierra con 7.062 kilómetros de longitud. Tenemos una civilización. Cuidado, ojo, no te vaya a venir esto en el examen. Caral es la ciudad más antigua de las Américas. Es la ciudad más antigua de las Américas. Mira qué te dice. Es la ciudad más antigua de las Américas. Con 3.000 años antes de Cristo. O sea, si en África aparecía la civilización egipcia, paralelamente aparecía Caral. Y en Asia aparecía la civilización mesopotamia, paralelamente aparecía Caral. ¿Y dónde se encuentra Caral, profe? A ver, se te viene en el examen. ¿En qué departamento está Caral? ¿Ica? Manan. Ya les aprobaron cuando dicen Ica. No, 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 no. No, 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 no. Pero si está en tu libro, ¿o no está? Y yo, tampoco. Ya. No me decepcionen, por favor. Si yo te digo que está en Supe, Arranca, no está en el libro. Lima. Supe, Barranca, Lima, Perú. Qué lindo nuestro país. Estos dos representantes, el señor de Zipán y la señora de Cao, ojo, que también vino alguna vez, estos dos pertenecen a la cultura moche, a los moche. ¿Ok? El señor de Zipán fue el primerito que fue encontrado. Los trepanaderos craneanos, eso pertenece a la cultura Caracas. El señor de Zipán fue encontrado por un arqueólogo, Walter Alba, en el año 1987. Se encontró con una riqueza impresionante.
corona de oro, su nariguera de oro, su collar de oro, sus brazaletes de oro, sus cetros de oro. Una indumentaria extraordinaria. Por ahí dicen que encontraron hasta 1000 kilos de puro oro en su tumba. Y no solamente oro, han encontrado con un perro calado, el tilingo. Han encontrado soldados sacrificados, mujeres sacrificadas, cerámicas. Por eso, apunta bien esto. Esta es la tumba más antigua y más magnífica encontrada en América. Ninguna tumba en América se ha encontrado como el Señor de Zipá, con tanta riqueza arqueológica. Hasta incluso lo están comparando con la tumba de un faraón, del faraón Tutankamón. Lo están comparando. ¿Y quién fue Tutankamón? Un faraón joven que llegó a gobernar a los 9 años de edad, murió a los 18, 19, muy joven, murió muy joven, pero su tumba intacta fue encontrada. Intactita. Hasta incluso se habla de la maldición. ¿Quién abre esa tumba? Entonces, mira, en el Perú, con las mismas características de riqueza arqueológica, fue encontrado el Señor de Chipá. El año 2006, los arqueólogos siguen investigando y encuentran a la señora de Cao o a la dama de Cao. Una momia con tatuajes. Esta es momia, este no, este es huesito nomás. El otro es una momia, su piel está pegada. Tatuajes en sus brazos, de arañas, de serpientes, en su pierna, de caballito de mar. Que también ella tiene corona, tiene nariguera, tiene collar, tiene incluso 2 cetros, símbolo de poder. Con esto se está rompiendo todo esquema, que no solamente los varones gobernaban en el Perú antiguo, también gobernaban las mujeres. Claro. Entonces, hasta lo han reconstruido su cara de los dos. Hasta han reconstruido su talla. Él, él llegó a medir 1,65 m. Ella 1,50 m. Pero más grande que la esposa de Camilo, Eva Luna. Eva Luna mide 1,46 m, es una pulpa. Pero ella medía más, 1,50 m. Pero acá hay una cosa, no interesa la talla. No interesa la talla. Interesa que las mujeres se empoderan en la sociedad. Frente a todo eso, vamos a hablar de la educación. Por ahí dice su compañero, profesor, y las líneas de Nazca también debe estar. La línea de Nazca también. La línea de Nazca, pues, se hizo en una pampa, en las pampas de Ica, donde hasta ahora no se borra, no se borra. Tienen grandes figuras del mono, claro. Incluso en la carretera se construyó el reptil. Y que ha hecho muchas, que hace incluso a veces el Estado ha pasado por una parte de la carretera. Esa zona intangible. La transoceánica, como es una carretera que sale pues a y algunos dicen, no, la línea de Nazca han hecho los extraterrestres. Para mí, el que dice eso es un extraterrestre, porque no sabe valorar la cultura peruana. Sí, norteamericano dijo. Von Daniken, ¿qué dijo? Es una obra de extraterrestres. Y yo le digo, él es el extraterrestre por pensar eso de nuestro. Hablemos de educación. La educación peruana ha pasado por 4 etapas. Una viene a ser la época pre-inca, la época inca, la época colonial y la época republicana. Cada uno con sus propias características. Una mejor que la demás. En la época pre-inca, la educación era especializada y competitiva. Traducción. Cada cultura pre-inca se especializaba en algo. ¿Qué cultura pre-inca se especializó en tejidos? Y envolvían a sus muertitos. ¿Ah? ¿Paracas? Perfecto. ¿Qué cultura pre-inca hacía huacos retratos? Huacos sexuales, eróticos. Huacos
patológicos, con enfermedades. ¿Qué cultura? ¿Mm? ¿Qué cultura? Me olvidé. La cultura mochica, los moche. Futuros médicos, futuros hombres de salud, profesionales de salud. Los mochicas ya hacían los labios leporinos. ¿Qué son los labios leporinos? En su cerámica ya plasmaban los labios leporinos. Malformaciones. Pues eso no es de ahora. Eso viene desde muchos tiempos ancestrales. Eso no es una maldición. Le puede pasar a cualquier persona. ¿Habrá una causa exacta por qué nacen así? ¿Mm? Incluso han representado huacos. Claro que no tenemos una causa exacta por qué nacen así. Incluso han representado huacos con cabritas de síndrome de Down. No son de ahora solamente esos niños que nacen así. Viene desde tiempos ancestrales. Y que la medicina y que la ciencia médica, entonces, la tiene que estudiar a profundidad. Los paracas fueron grandes médicos. Hacían trepanaciones craneanas. Hacían deformaciones craneanas. Los paracas que operaban el cráneo. Entonces diremos que también había una cultura, la cultura chimo, que se dedicaba a la orfebrería. Entonces esas técnicas se deben rescatar. Así en ellos, por ejemplo, cómo curaban una herida a través del fuego, la cauterización. La cauterización. Los mejores navegadores, los chincha, se paseaban con su botecito de sur a norte, salían de Ica, pasaban por Lima, pasaban por Chimbote, pasaban por Lambayeque, Trujillo, Lambayeque, pasaban por Piura, llegaban hasta Guayaquil, a través del mar, pero también por vía terrestre se iban hasta Puno. El Perú tiene una gran riqueza y llegamos a la época inca. En la época inca se van a dar, en la época inca, la educación se va a dar de dos maneras. La educación formal, administrada por el Estado, y la educación no formal, aunque algunos le llaman informal, que es una educación básicamente para el pueblo. En la educación formal, el Inca creó dos colegios, el Yachayhuasi y el Acllahuasi. ¿A cuál de estas dos iban solo varones? Solo varones, al Yachayhuasi. ¿Y quiénes iban al Acllahuasi? Las mujeres, pero las mujeres escogidas. Por eso dice Aclla, escogidas, seleccionadas, vírgenes, el sol, huasicas, más bellas de las mujeres. Claro, se les sacaba de sus pueblos con autorización de los padres. Cuando venía una autoridad incaica, le decía al papá, su hija ha sido seleccionada para que sea una aclia, el papá era el hombre más feliz, porque su hija ha sido seleccionada, porque el semidios, el Inca, le escogió. Pero si usted analiza ahora, ellas eran seleccionadas para un fin. Y yo digo que las aclias han vivido en condición de semi-esclavitud. ¿Por qué? Que cuando estas ingresaban, lo único que podían salir era para ser esposas secundarias del Inca. O el Inca regalaba mujeres cuando alguien hacía una hazaña. O cuando moría un Inca, ellas tenían que ser sacrificadas, porque el Inca tenía que ir acompañada con mujeres puras.
Cuando un volcán erupcionaba, el Inca te decía, hay que ofrendarle, hay que dar ofrendas porque nuestros apus están molestos. Saca una agria y hay que entregarle al cerro. Hay que matarla, hay que sacrificarla. Es el caso de la momia Juanita. Entonces, la educación inca fue creada por Inca Roca y difundida por Pachacuti. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Creó Inca Roca. Pero ¿quién lo difundió? Pachacuti. ¿Y por qué Pachacuti? Porque es el primer emperador, Inca emperador, que extendió su territorio ampliamente. Salió más que el Cusco, con su hijo Tupac Yupanqui. Entonces la educación inca era para la élite y los curatas con era para la nobleza indígena, el Yachayhuasi. Ojo, ojo, ojo. El Yachayhuasi. Se educaban 4 años y luego eran los futuros gobernantes. Se graduaban con la fiesta del Guaro Chico. Se graduaban, se graduaban. Así como ustedes, cuando terminan, por ejemplo, medicina, cuando terminan obstetricia, enfermería, psicología, se van a graduar. Van a tener en este caso su toga, su diploma y luego el bailetón, aso, chacalonero. Pero ellos, ¿qué hacían? El Inca le ponía un calzoncillo hecho de fibra de vicuña y le hacía sus primeros huequitos, orificios en la oreja para ponerle su arete, como este, aretito, de puro oro. Por eso el arete era tan pesado que su oreja se estiraba. Y cuando llegaron los españoles, ¿qué dijeron? Oh, mira, los orejones. Pero los orejones eran, pues, autores. Había un profe que les enseñaba, el sabio. ¿Cómo se llamaba el sabio? ¿Cómo se llama ese profe, el sabio? ¿Ah? El Amauta, perfecto. ¿Qué le enseñaba? Filosofía, moral, cívica les enseñaba. Les enseñaba cívica, la moral. Oiga, aprende a diferenciar lo bueno y lo malo. Te enseñaba aritmética, religión, astronomía, perdón. Te enseñaba historia, te enseñaba geografía, te enseñaba a interpretar quipus. Pero había otro profe, el Arabicu, te enseñaba poemas. Había otro, el Wiyak Umu, te enseñaba religión. El Wiyak Umu, pero también te enseñaban quechua. Ojo, 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 esto vino alguna vez. El quechua era obligatorio, su enseñanza. Entonces, pues hijos, todo eso nos lleva a conocer a las áreas. Si el sabio, el profe, el máximo, era la mauta, ¿cómo se llamaba la maestra en el Agyahuasi? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa área? Eran las viejas. Ah, las mamacón. ¿Y por qué las viejas? Porque eres con experiencia. A veces los padres hablamos a los hijos, ¿no? Te hablo no por ciencia, te hablo por experiencia. No te enamores con el corazón, enamórate con esta cabecita. Ah, te dije, te dije que ese no era buen amigo, buena amiga. Yo he presentido, pero no me has escuchado. Te dije, lleva tu casaca, va a llover, pero tú terco te has ido con tu polo. A las mamás no se le engaña, jamás. Al papá le puedes engañar, pero a una madre nunca, nunca se equivoca, una mamá. ¿En qué sentido? Resume.
presume. Mamá presume. Claro, no solamente las mamás, todas las mujeres. Es que las mujeres han desarrollado el sexto sentido, la intuición. El varón no. El varón no ha desarrollado ese sexto sentido. El varón no puede desarrollar. La mujer sí ha desarrollado el sexto sentido. Por eso cuando te dicen, ¿no? A veces la mujer te dice, oye, creo que me estás engañando. Esos son tus sueños, no son sus sueños. Ya tú estás pensando de repente, te está anticipando. Entonces, ¿qué cosa le enseñaba la mamá Cona? Le enseñaba a tejer. Pero hacer su tejido del Inca, fino, con hilos de oro. ¡Qué bacán! Arte culinaria, a cocinar, a preparar la chicha de jora. Porque cada mes el incanato era fiesta. Eso, la fiesta del Inti Raimi, junio, la fiesta del Capac Raimi, en diciembre. Todos los meses era la fiesta, pero relacionada a la agricultura. Y en el incanato, para hacer los grandes contratos y tratados, siempre libaban sorbos. Te enseñaba normas cortesanas, cómo atender bien al marido. ¿Bien? Entonces acá están las atyas, las vírgenes del sol, que eran cuidadas también. El Inca cuidaba su propiedad porque eran parte de su propiedad de las mujeres. Y el Inca les mandaba cuidar a unos varones. Pero antes, dos cosas te voy a hacer a ti. Vamos a suponer que Ángel David sea el cuidador de las atyas, porque era un convento. Le castraban. No hay erección. Segundo, te sacaban la nariz. ¿Qué? Porque te deformaban el rostro. Eunucos. Eunucos. ¿Cómo respiraba? No es que te sacaba toda la fosa, pues nasal. No, te deformaba esta parte. Son cartílagos, pues, hijos. Son cartílagos. Sí, he visto personas que hasta con nariz chueca, ¿sí? Normal viven. Son cartílagos. Contar que tus fosas nasales estén bien. ¿Bien? Eso es lo que hacía el Estado, en lo formal. Pero diremos entonces que la educación era, esto sí creo está en tu libro, clasista y moralista. Subrayalo bien. Clasista y moralista. Clasista ya hemos visto, ¿no? No todos ingresaban al Yachivas. Moralista, por supuesto. Ama suba, no seas ladrón. Ama aquella, no seas ocioso. Ama Yuya, no seas mentiroso. Xiomara, Maite, ¿cuál de los amas les dirías a los actuales congresistas? ¿Amasúa, Amaquella o Amayuya? Amasúa, allá. Entonces, por acá dice, José dice, Amasúa, no seas ladrón. Pero ¿qué dirá, pues, mi estimada Xiomara Maite? Sandra dice, profe, yo les diría a los tres. Muy bien, Xiomara. Entonces había una educación informal, no formal. Esto era en el hogar, de padres a hijos. De padres a hijos. El papá le decía, muy bien, hijo, aprende a saludar. Muy buenos días. Buenos días, mamá. Buenos días, hermano. Buenos días, papá. Mónica le dice también los tres. Masúa, Maquella, Mayuya. Obvio, tenemos un congreso desastroso, donde está buscando sus intereses personales. Personales. Las heridas de las elecciones todavía han quedado y no se logran recuperar, como el famoso Porky, como la señora K. No logran recuperarse todavía de las heridas de las elecciones. Entonces la educación era en el hogar, la no formal, la informal. Le decía al varón, vamos al campo, hijo. Te voy a enseñar a cultivar la tierra. Te voy a enseñar a agarrar una chaquitaclia, un arado de pie. Es más,
a las mujercitas que le decían, vamos, te voy a enseñar a cocinar. O puesto que el Inca distribuía terrenos. Las tierras estaban bien distribuidas en el incanato. Tierras del Inca, tierras del sol, tierras del pueblo, bien distribuidas. Eran los topos. Claro. Ahí nadie no tenía tierra. Todos tenían tierra. No es como ahora. La propiedad privada, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el capitalismo. Por tierras se matan los hermanos. Por un terreno. En el tiempo de los incas, no. A cada uno se le daba sus tierras. Trabaja. Qué bacán. Qué chévere. No hay prueba que en el incanato haya o hubo pobreza. No hubo. No hubo desnutridos. Todos trabajaban y comían bien. En la colonia, la educación tenía un objetivo, mantener el control social y convertirte en súbdito leales al rey. Mira, cuando llegaron los españoles, ¿qué dijeron? Hay que educarlos, pero para controlarlos socialmente. Hay que educarlos, pero para que sean súbditos leales al rey. ¿Cómo así? Hay que hacerles pagar tributos a estos indios. Hay que decirle que si no diezma, Dios no le va a bendecir. Cuando los diezmos iban directamente a las arcas del Estado y de la Iglesia. Por lo tanto, tenía características de educación colonial. El más importante, subraya eso, ojo, ojito, ojo, ojito, ojo, ojito. Religiosa es una característica fundamental, donde estuvo a cargo de órdenes sacerdotales. Traducción. ¿Quiénes eran los profes? Los sacerdotes, ya sean dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos, jesuitas. Son órdenes religiosas. Estoy hablando del cristianismo. No estoy hablando de la iglesia protestante. No estoy hablando de los que se hacen llamar evangélicos, de los mormones, de movimiento misionero mundial. No, estoy hablando del catolicismo. Los sacerdotes tenían que enseñar. Era elitista. Solamente se educaban las clases dominantes. El español, uy, el chapetón que vino desde allá, de la península, ríos ricos, de los hijos de los españoles nacidos en América son criollos, los caciques. ¿Caciques? ¿Quién es un cacique? Un cacique es un indio, pero un indio con poder. Un ejemplo, Tupac Amaru. Segundo, cacique. ¿Y por qué si él era educado y no los indios comunes? Porque él era descendiente del Huayna Capa, de un inca. Y los que eran descendientes del Inca tenían sus privilegios. Era dogmática. La educación lo manejaba el Estado. Era memorista. Tenías que repetir textualmente tus lecciones. Y si no lo hacías correctamente, era rígida. Si no aprendes a buenas, vas a aprender a malas. Entonces, la letra entra con sangre. Ojo, ojo, rígida. La letra entra con sangre. Mira, el profe maltratando al alumno. Cachetadas, palazos, correazos, a rincón quita calzón, arrodíllate en las chapitas, a Cocacho San Bernardín, mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿No? Entonces, pues, ¿creen ustedes que la letra entra con sangre quedó en el virreinato y no llegó a la república? Quiero escucharlas. Quiero escucharles. Sí llegó a la República, profesor. A mí me han educado así todavía. ¿Sí o no, hijo? ¿Sí o no, Jack? Sí, profe. Ahora ya no es así. Ahora, si hace un profesor esto, un profesor puede ser procesado. Lo Puede denuncia. ser, le denuncia, claro. Pero también ya estamos llegando al extremo. Alguna vez un profesor le dijo a un estudiante, y el estudiante sabe sus derechos. Jaimito, no has hecho tu tarea. Jackson,
No has hecho tu tarea ya asombrando. Estás durmiendo últimamente ocioso. El alumno que dice, me ha dicho ocioso. Lástima mi usted. No, por Dios, no puede ser. Ya estamos llegando a eso. Ya estamos llegando a eso. El otro extremo. Ahora los niños insultan a los docentes. Todo extremo hace daño. Patriarcalistas. Cuando dice patriarcalistas, que la mujer estuvo excluida. Solamente los varones educados. Algunas mujeres con poder. Dice por acá Ángel. Me recuerdo cuando mis padres me contaron que los profesores castigaban con una regla de madera y si no sabían la tabla de multiplicar, sí. Yo soy de la década del 70. Yo nací el 70. Estoy viejito, ancianito. Yo recuerdo que los profesores nos enseñaban así. Salían a la pizarra dividido así, en 5. La pizarra. Ya, vamos a hacer la tabla de ejercicios matemáticos. El profesor le daba los ejercicios. Pero no todos los profesores castigaban también. También hay que decir que el colegio así de una carnicería. No, 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 tampoco, 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 como dice tampoco, tampoco. Pero así había profesores pues, que eran abusivos. Salía a empezar estudiante, no sabía. Le castigaba. Regresaban con nota. ¡Pum! Y puntero era. ¡Pum! A la cara. Y eran esas motas hechas con telita. Y cuando usted borraba la pizarra, se llenaba pues el polvillo de la tiza. Entonces utilizábamos pizarras, pues, nada. Llegaba a la cara. Siente cómo quedaba el estudiante. Por eso te agarraba correas. Yo me acuerdo que me han castigado 2 veces a mí. Uno por no cortarme el cabello. Me agarró en la puerta, me agarró el profesor. Y en ese año todos los días formábamos. Ahora no. Isolación. No, por favor, a mi hijo le va a quemar. Entonces, ¿qué dijo el minero? No hay formación todos los días. Nosotros nos formábamos todos los días. En sol, en lluvia, no interesaba. Formaditos ahí. Yo había llegado, pues, minutos antes de la formación. Y el profesor ya me había anticipado. Elías, corte tu cabello. No me corté el cabello. No sé, no, desconozco el motivo por qué no me corté el cabello. Pero el profesor me llevó al estrado y me dijo, y le dijo a toditos que estamos ahí, todos, todos, primaria. Eso me pasó en primaria. Este alumno es desobediente. No se acorta el cabello. Y agarraba mi cabello y jugaba con mi cabello así. Lo hacía por arriba, como Goku. Y todos se burlaban de mí. Ahora no se hace eso. Puede ser eso. ¿Ya? Y no se contentó. Me llevó al salón porque me tocaba la primera hora. Agarró su mazo. Él había mandado, se había ido a la carpintería a propósito a hacer así como un mazo, como tenían los incas en la guerra, igualito se mandó a hacer. Ingresé al salón. Más adelante. Cliente, levante el Cerro San Cristóbal. Y cuando decía el Cerro San Cristóbal, nosotros teníamos que ver nuestras manos al piso y nuestro potito quedaba ahí arriba. ¡Pum! ¡Pum! Pero yo no he llorado, para que no se burle. Me fui a mi asiento y me he sobado. Y estaba sobando. Hasta que me pase el dolor. Macho alfa, macho alfa. Y era, pues sí, así nos enseñaba. Por eso digo, ha quedado todavía de la educación colonial, quedó
en la República hasta ciertos años. Y todavía hay profesores que castigan así a sus estudiantes. Claro, con chapitas también había, cierto. Bien. No, no, nunca me han hecho reír en las chapitas, pero sí a mis amigos decían eso. Hasta incluso nos torturaban el profesor. Cuando hacían las tareas, "Te vamos a llevar en la calavera". Y verdad, pues había una calavera en la dirección. Y si no hacíamos, nos llevaban en la calavera, nos torturaban. Ahorita esta calavera va a despertar debajo del cuello, nos decían los profesores. Hasta incluso, ¿no sabías? La profesora de inicial, ¿qué hacía? A propósito, se había mandado a hacer una vinchita con orejas de burro. Y el niñito, cuando no aprendía a leer, le ponía su oreja de burro. Y todos le cantamos, oreja de burro le estamos poniendo porque no sabe leer. Es un trauma. En la colonia, la educación pasó por etapas. Iniciación, primeras cristianizaciones, pero ¿a quiénes? A los indios comunes. ¿Y cuántos eran los indios, profesor, cuando llegaron los españoles? 12 millones. Esos 12 millones, profe, ¿cuántos tenían privilegios? O sea, los curacas, los caciques, que eran los privilegios. Solo 2,000. En esta primera etapa hay que luchar contra las idolatrías. No, no puedes tener tu ídolo del Inca. Eres un hereje. Hay que destruir los ídolos. En la primera etapa era educar a los indios comunes y destruir todos los ídolos. En la segunda etapa, que es la organización, aparecen las universidades. Ojo, esto viene en el examen. Tienes que decirme las 4 universidades en orden que aparecieron durante el virreinato. Eso viene en el examen. Yo te ayudo. San Marcos. Segunda. Es otro san, porque son santos. Están manejados por la Iglesia Católica. No, San Agustín es la cuarta. No, 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 no. Quiero que me diga la segunda. Por favor, eso viene en el examen. A ver, San José. Cristóbal de Huamanga. San Cristóbal de Huamanga. Muy bien, Denis. San Antonio Abad del Cusco, la tercera. La cuarta, San Agustín. Vuelvo a repetir. San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco y San Agustín. Existen hasta ahora esas universidades. La etapa de renovación, donde están cambios sobre el pensamiento liberal, ya llega la ilustración y con esas ideas nacen los primeros precursores. Entonces, también en la colonia había niveles educativos. Por ejemplo, había nivel educativo elemental, intermedio y superior. Ahora, inicial, primaria, secundaria. Entonces, ¿qué se educaba en el nivel elemental? Educar a los indios, adultos, instruir a los niños sobre la vida europea. Ya, ¿qué decía? Lo mejor que ustedes en este caso deben tener es las costumbres europeas. Etnocentrismo. La etnia se cree superior a la otra. Era para utilizarlos en beneficio del Estado. ¿Y cómo se les educaba? A través de la Biblia y el catecismo, donde en el campo y en la iglesia. En conclusión, se les decía, paga tu diezmo, paga tus tributos, y si no lo haces, Dios te castigará. Y los indios asimilaron la religión cristiana, católica, e incluso le asociaron, ¿ya? Educación intermedia. Bueno, acá ya pues no, va a ser otro tipo de educación donde ya están los criollos, hijos de los criollos, están los mestizos, los comerciantes y los caciques. Lo que estaban diciendo ustedes hace rato, curaca. Curaca en el incanato, cacique en el virreinato. Entonces, el colegio de caciques era colegios menores y los colegios mayores eran nobles y criollos ricos. Habían 2 colegios de caciques, uno en Lima y otro en Cusco. Se les educaba, se les enseñaba leer, escribir,
Tupac Amaru II, por ejemplo, sabía quechua, aymara, latín y castellano. ¿Cuántas veces habrá viajado a Europa? Tenía privilegio. Luego llegamos a la educación superior. Acá se va a educar la casta aristocrática. ¿Qué es la aristocracia? Es el poder. Es el poder. Solamente gente con poder político y con poder económico son los únicos que pueden ir a las universidades. O sea, la élite. Para eso crearon la Universidad de San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco y San Agustín. Ojo, esto viene en el examen. Por favor, en orden. Eso también te va a servir como cultura general. San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco y San Agustín. Y llegamos a la República. El año 1821 se da la proclamación de la independencia del Perú. Hasta el año 1950, pasaron más de 100 años. La educación era elitista y marginal. No podían ingresar a las universidades la clase pobre. Un mamani nunca podría ingresar a una universidad. Un quispe, un guamán, un pampañaupa, un huaypa. No, 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 no. Ellos no pueden ingresar a las universidades. No pueden. Están prohibidos. Solamente la élite tiene que ser educada. Y nos damos cuenta que los estados no quieren invertir en educación. Porque si los países invierten en educación, ¿qué hace? Despierta la mente del ciudadano. El ciudadano reclama sus derechos. ¿Se han dado cuenta cómo nos manejan los gobiernos? A partir del año 1950, ¿qué pasó? A partir del año 1950, sucede que, ¿qué está pasando? A partir del año 1950, llegó, a ver, ahí está, ahora sí. A partir del año 1950, ya, ustedes subrayen, 1950, se va a dar demanda social donde los sectores populares ingresan a las universidades, pero no masivamente, poco a poquito. ¿Por qué poco a poquito? Porque la oligarquía, este grupo de poder, entró en crisis, problemas económicos, y ya no manipulaba al Estado. A eso se suman las migraciones del campo a la ciudad. La gente migra así, un éxodo del campo a la ciudad. Es en ese lugar, donde los que salieron de las zonas rurales, zonas urbanas, ¿qué dicen? Yo quiero ser diferente. Yo quiero apoyar la vida. Y el papá le dice, hijo, yo te voy a apoyar. Yo voy a trabajar en el campo, voy a sembrar papita, voy a criar mis toritos, mis vaquitas, y yo te voy a dar para que estudies. Que muchos padres hacen eso. Los padres se desprenden, hasta no se compra, por hacer educar a sus hijos. O miento. No estoy mintiendo, ¿no, Xiomara? ¿No, Amira? De repente estoy mintiendo, ¿no? ¿O es cierto? Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ustedes son buenos hijos, porque están sentados a través de esta pantalla porque quieren ser mejores, diferentes. Mi padre, un hombre que estudió solamente primaria, un primer grado. Mi madre analfabeta. ¿Qué nos decían a nosotros? Tienen que ser profesionales. Y hemos seguido esa corriente. Mis padres hasta no se compraba zapatos. Y la carrera de medicina es bien costosa, sacrificada. Pero luego vas a cosechar. Yo tengo un hermano que es médico, les he contado. Él gana casi más de 12,000 soles
porque es un especialista, médico especialista. No se tiene que quedar solamente como médico general. Tiene que hacer su especialización. Y él es jefe en Tocache, del ginecobstetricia. Pero ya tiene su dinero, ¿ve? Pero es una profesión que le ha costado años. Entonces, frente a todo eso, no nos vamos a poner melancólicos. No, no, no. Hay que seguir adelante. Mires así. Historia económica de la educación en el Perú. No siempre el presupuesto educativo del Perú ha sido favorable. El presupuesto más grande que hemos tenido en la historia del Perú en educación ha sido la década del 50 y la década del 60, cuando gobernaban dos presidentes. Uno, Manuel Aodría, y otro, Manuel Prado Garteche. Estos dos señores dijeron que el presupuesto educativo debe ser de 11% del Producto Bruto Interno. 11%. Es un presupuesto, pero excelentísimo para hacer investigación, mejores universidades, mejores laboratorios, profesores bien pagados. Del 70 al 2007, el presupuesto 2.8 y 3.0 baja radicalmente. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que nosotros le ganamos solamente a 3 países. Ojo, esto viene en el examen. Esto viene en el examen. Solamente le ganamos a 3 países de América en presupuesto. Le ganamos a República Dominicana, a Guatemala y a Haití. ¿Por qué? Porque de acuerdo al MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto para educación para el año 2021 es de 4.0. El presupuesto para el año 2022 ya se aprobó, ya aprobó. ¿Quién aprueba los presupuestos? Si te viene el examen, ¿quién aprueba los presupuestos? Presidente. ¿Quién elabora los presupuestos? Elabora el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pero quién la aprueba? ¿Quién la aprueba? ¿Cómo se llama el primer poder del Estado? ¿Cómo se llama ese poder? Claro, el Congreso. ¿Y cuánto es el presupuesto para el próximo año? ¿Es más o menos en educación? Escucho. ¿8? Uy, una bendición, si sería 8. 4.2%. Tenemos un presidente profe, ¿eh? Tenemos un presidente profe. Y él dijo que el presupuesto educativo al final de su gobierno va a ser de 10%. Confío, Castillo, en ti. Dijo 10% al final de su gobierno. Claro, tampoco no va a aumentar en un año 10%, pues escalonado. Pero viéndole así, y si Castillo termina su gobierno, llegará a 6%. No creo que llegue a 10%. Esperemos que no lo bajan. Claro, ya es algo. Porque el próximo año va a ganar 200 soles más ya. Ya es algo, ¿no? Con ese presupuesto ya va a ganar 200 soles más. 200 soles más, uy, ya sale para la chicha. Pero comparando los presupuestos, Argentina tiene más presupuesto que nosotros. Argentina tiene 5.5 de presupuesto educativo. Paraguay tiene 5.2, Chile tiene 5.4, Cuba tiene 12.8. Venezuela tiene más presupuesto que nosotros. Tanto que critican a Venezuela. Bolivia tiene más presupuesto que nosotros. Costa Rica tiene más presupuesto que nosotros. Brasil tiene más presupuesto. Ecuador tiene más presupuesto. Tienen más presupuestos. Pero al margen de todo eso, hay muy buenos profesores en el Perú. Everardo Zapata Santillana, el que creó Coquito. Coquito educó a 44 millones de peruanos. ¿Cómo no va a educar a 44 millones de peruanos si este es un libro que no debe faltar a un niño? Donde sus dibujos son bien llamativos, donde aprendas con rimas. Yo me recuerdo todavía. Mi mamá me mima, mi tío toma tilo,
aprende más rápido. Claro, hay diferentes versiones, pues. Con coquito y unos golpes de mi mamá para aprender. Algún día le vas a agradecer a tu mamá de esos golpes. Ahorita como adolescentes, ¿qué dices? Mala, dinosaurio, no me dejas salir, eres de la década pasada. Pero algún día le vas a valorar. El día cuando tienes padre, o cuando eres padre o madre, el día cuando te sales de tu casa y te mantengas solo, ahí van a decir, te valoro, madre, te quiero, eres lo mejor para mí. Y eso es cierto. Valoramos cuando somos padres todavía, nuestros papás. Pero no hay que esperar todavía eso. ¿Eh? No hay que esperar todavía eso. Augusto Benavides Estrada, Escuela Nueva. Uy, también utilicé ese librito. Qué bacán. Vamos a los datos de la educación en el Perú. Mira, el año 1940, el 58%, según ese censo, éramos analfabetos y en su gran mayoría mujeres. El año 1923 se reduce a 38%. El año 2007 se reduce a 7.1%. El último censo fue el año 2017. El Minedo, años después, hace un consolidado y dice, ojo, esto viene en el examen. Esa partecita viene en el examen. En nuestro país todavía tenemos el 5.9% de población analfabeta, donde Huánuco es el que tiene más analfabetos de ese 5.1%. Luego seguimos con Huancavelica, seguimos con Apurímac, seguimos con Ayacucho y seguimos con Cajamarca. Por favor, esos 5 departamentos aprenden. Eso te va a venir en el examen. Pero Huánuco es uno de los más, el primer departamento que tiene más analfabetos. ¿Qué está haciendo el gobierno regional? ¿Qué hace el gobierno local? Y a lo largo de nuestra historia, hubo métodos de enseñanza. Incluso hemos experimentado. Seguimos experimentando. Uno de los métodos de enseñanza, y usted me va a decir si está vigente o no, es el Magister Exit. Lo que dice el maestro no se refuta. Lo que dice el maestro no se refuta. Lo que dice el maestro se escucha al pie de la letra y el alumno no tiene razón. ¿Está vigente esto? ¿Será así esto? No, no, porque el alumno también, hoy en día el aprendizaje no solamente es maestro-estudiante, sino también es estudiante-maestro y comunidad. El memorismo, ¿sigue? ¿Sigue todavía? En un pequeño porcentaje. Sigue todavía. La letra entra con sangre. ¿Sigue? ¿Actualmente? Ya no. Esto te va a venir en el examen. Esto viene en el examen. Cuando te dice, y así viene una vez un examen, es un método de enseñanza donde el estudiante es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y el maestro se convierte en guía, le da insumos para que él crea un conocimiento y se vuelva competente. Hoy en día hablamos de competencias, de capacidades. ¿Cómo se llama ese método de enseñanza? Rápido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El constructivismo. Primera pregunta, responder del módulo. ¿En qué artículo de la Constitución Política te habla sobre la diversidad cultural? Reconoce la diversidad cultural. Muy bien, ya lo dijeron por acá. En el artículo 2, inciso 19. ¿De dónde proviene la palabra etnia?
¿Del griego o del latín? Diego, profesor. Del griego. Pero hay tres. Ahí. Claro. Tienes que darte cuenta, es una T y una H. Dice algunas comunidades nativas de nuestra Amazonía andan con el cuerpo semidesnudo. Varones y mujeres. Lo que es parte de su vestimenta. ¿Eso qué es? ¿Estructura política, social, territorio o prácticas culturales? Claro que es prácticas culturales. Muy bien. Pedro es un joven quechua hablante. No tiene problemas de hablar el quechua. Pero él se identifica con la cultura huanca. Los huancas, ¿en qué departamento? Hasta incluso clasificaron a la primera división. El Junín. ADC de Tarma. Junín, claro. Dime la lengua autóctona más importante que tiene el Perú. Autóctona propia del Perú. Quechua, allá, profe, como no hay quechua, entonces se marca el Runa Shimi. Runa Shimi. Pues es un joven que producto de la globalización y la moda, que no se siente identificado con el Perú. Por lo tanto, está perdiendo su identidad. ¿Qué cambio cultural está pasando en él? La deculturación. Deculturando. La peruanidad va más allá de haber nacido en esta hermosa tierra llamada Perú. Pero también la peruanidad es practicar valores. ¿Cuáles son los dos valores que hemos trabajado? Que demostramos nuestra peruanidad. ¿La B? Respeto y responsabilidad. Yo dije otra. No le robes al Estado y sé consciente de tus actos. Honradez y honestidad. Marca eso. ¿Cuántas variedades de maíz hay en el Perú? De maíz, 32 variedades. 32. De papa es 3.000. ¿En qué época de nuestra historia la educación fue especializada y competitiva? Se especializaba y era competitiva. Claro, en la época pre-inca. Perfecto. No, pre-inca, pre-inca. En el imperio inca, los hijos de los nobles recibían enseñanza de la lengua quechua, de religión, interpretación de quipus. ¿En qué colegio se le enseñaba eso? Claro, en el Yachay Huasi. Muy bien, terminamos uno de los temas que también es amplio y ahora nos vamos al Estado peruano. ¿Ya? Bien, vamos al Estado peruano. A ver, vamos a buscar el Estado peruano. Lo tenemos, vamos a compartir y vamos a preguntar si el Estado peruano es nuevo o siempre existió. ¿El Estado peruano solamente es de la República o en el tiempo de los pre-incas ya existía Estado? ¿Qué me dicen ustedes? El Estado peruano tiene solamente, a ver, solamente Estado será desde el año 1821, desde nuestra independencia, o antes de eso ya también había Estados. Ya había, por ejemplo, ustedes me han dicho hace rato, incluso algunos estados. Paracas es un estado. Tenía su organización política. Y cuando tiene su organización política, ya es un estado. Entonces, ¿cuál era su organización política? Militar teocrático. ¿Quién era la máxima autoridad? Un guerrero. En Chavín era diferente. En Chavín era estado teocrático. ¿Quién era la máxima autoridad? El sacerdote. El cura, como dicen ustedes. Entonces, el estado peruano es, los estados son muy, muy antiguos. Incluso la colonia ha sido una forma de estado. Entonces, si yo te hablo del estado peruano, te tengo que hablar de los poderes. El poder legislativo. Con 130 zánganos. Uy, no. Padres de la patria. Perdón. Padres de la patria. Son 130 padres de la patria que viven en el Congreso.
Segundo poder del Estado, el poder ejecutivo. Presidente, vicepresidente y sus ministros. Muy bien. Tercer poder del Estado, el poder judicial. Frente a todo eso, ¿cuándo se originó la denominación Estado? Mira, la palabra Estado ya viene de una voz latina, romana, ¿no? Estado, estatus. Y cuando dice estatus, está diciendo, un Estado pone orden. Y efectivamente, por ejemplo, en Chile, si uno de 14 años comete un delito, entonces este es procesado como adulto, se va a la cárcel. En Singapur, si traficas con droga, el Estado, ¿cómo pone orden? Pena de muerte. El próximo año, el Mundial de Fútbol va a ser en Qatar. ¿Y qué dijo el G? ¿Qué dijo el árabe? Que está organizando los juegos en Qatar. Ningún futbolista, ninguna persona que entre a mi país tiene que mostrar afectos de homosexualidad. O sea que normalmente un jugador se emocionaba y daba un besito a su amigo. No, eso no tiene que pasar. En mi país. O agarrar de la mano dos varoncitos, o agarrar de la mano dos mujercitas. No. A nivel mundial ha generado controversia. Homofóbico, ¿cómo que este señor está? Es su país, pues. Es su país. Pone orden. Te guste o no te guste. ¿Y quién acuñó por vez primera la palabra Estado? Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, que dice, una organización política, una organización de un Estado, de una nación, debe llamarse Estado. ¿Perfecto? Pero Nicolás Maquiavelo le da un consejo a todos los gobernantes, que el gobernante tiene que conservar exitosamente su poder. ¿Y cómo? Utilizando la psicología humana, sentido común, pensamiento pragmático. Oiga, necesita ese pueblo, mira, un terremoto ya en la zona de Amazonas y en aserraderos se quedaron la gente ya cerrados porque la carretera se hizo una ola, se abrió los cerros, todo eso. Entonces, ¿cuál es el pensamiento pragmático del Estado? Ah, mando helicópteros y hago vuelos humanitarios. Y lo llevo a otro sitio. Ya está haciendo el Estado. Ya está haciendo los vuelos humanitarios. Fue de 5 días del sismo. Dios mío, Huánuco también sintió. 5:55 de la mañana, 5:59. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es una nación. ¿Pero qué es nación? Conjunto de habitantes. Jurídico, allá. ¿Por qué dice jurídico? Porque tiene leyes. Un Estado tiene leyes. Ya les he puesto el ejemplo anterior. Incluso hablando del Perú, tiene un instrumento jurídico muy importante, la constitución política. Y quien hace lo contrario a la constitución política es procesado. El Estado es una nación políticamente, porque tiene gobierno, personas que van a ordenar, van a mandar y están organizadas. Eso es Estado, nación jurídica y políticamente organizada. Profesor, ¿el Estado tiene características? Obvio, el Estado peruano es una república. Es una república social, porque debe beneficiar a todos, a todas y a todes. A compañeros, compañeras y compañeres. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿O estoy distorsionando el léxico del castellano? Como por ahí una señorita, ¿no? ¿Qué dice? No solamente hay que decir el mundo, también hay que decir la munda. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué está pasando en el Perú?
¿Qué pasa con mi cabeza? ¿Ah? No, pues jóvenes. Buscar la igualdad de aquellas personas que tienen otra opción sexual no es cambiar palabras, es cambiar actitudes. Hay personas que he visto, ven a los homosexuales, le pegan, se les hace la piel de gallina. Por favor. El Estado es democrático, el poder reside en el pueblo. Así como el pueblo le da poder a los gobernadores, a los alcaldes, también le puede sacar la revocatoria. El Estado peruano es independiente y soberano. No acepta a otra autoridad que no sea nuestro propio gobierno. ¿Qué tiene que ver acá Evo Morales? ¿Qué tiene que ver Nicolás Maduro? ¿Qué tiene que ver el presidente ruso Vladimir Putin? O Putin, lo llama. ¿Qué tiene que ver? Nosotros tenemos nuestro propio gobierno, pero también tenemos formas de gobierno. Nuestra forma de gobierno es unitario, porque nosotros elegimos para cuántos años un presidente que es el gobierno central. ¿Para cuántos años? ¿Para cuántos años, hijos, elegimos a un presidente? ¿Ah? Porque es unitario, para 5 años. Pero ya nos hemos mal acostumbrado en los últimos años a vacar a los presidentes como si fuera cambiarse una zapatilla o una sandalia. Entonces, al Perú que le pongan, que le den premios de récord Guinness por cambiar presidentes a cada rato. ¿Y desde qué año están viniendo las vacancias? Desde el año 2016, porque perdió una señora, y esa señora derrama cada vez que pierde su veneno derrama en la política peruana. Perdió con PPK, lo vacó a PPK. No sería novedad que esta señora lo vaca a Castillo. Entonces, pues, ¿por qué no lo vacaron a Fujimori? Cuando había su narcoavión. En el avión presidencial le encontraron droga en su gobierno. ¿Mm? ¿Por qué no lo vacaron a Alejandro Toledo? Cuando hacía contratos debajo de la mesa con Odebrecht. ¿Por qué no lo vacaron a Alan García? ¿Ah? ¿Por qué no lo vacaron a Alan García? Cuando estaba metido en casos de corrupción. ¿Por qué no lo vacaron a Ollantumala? Que también está metido en casos de corrupción. Saca su cuenta, jóvenes. ¿Quién es quién en la política peruana? ¿Usted cree que esos políticos ahorita que están queriendo vacar al presidente estarán pensando en Denis? Quiero hacer leyes para Denis, para Xiomara, para Mira. ¿O están pensando en sus intereses personales? No responden. Entonces, él está pensando en ustedes. Intereses personales. Es unitaria porque tenemos una sola constitución vigente desde el año 1993. Es unitaria porque las leyes es para todos por igual. No es el que tiene plata, se va a burlar de la ley, el que no tiene plata, que se pudre en la cárcel. No, señores. Nuestro gobierno es representativo. ¿Por qué digo representativo? Porque los gobernantes son elegidos por el pueblo. Huánuco, ¿cuántos congresistas tiene que nos representan? Huánuco, ¿cuántos congresistas tiene que nos representan? Te puede venirse en el examen. ¿Cuántos congresistas tiene Huánuco? 3. Bien. El gobierno peruano es descentralizado, porque hay gobierno central, gobierno regional y gobierno local. ¿En cuál de las tres le pones a los alcaldes? A los alcaldes. ¿Central, regional o local? Local, perfecto. Al señor Juan Alvarado, el gobernador, no, ¿cómo se llama? Gobernador, ay, ay, ay. Lapsus linguis. Lapsus linguis.
¿En qué parte le pones? ¿Gobierno central o regional? Regional. Pero dice, todo esto se organiza en el principio de separación de poderes. Por lo tanto, cada poder es autónomo. Y el Estado crea organismos constitucionales autónomos. Entonces, Simón Bolívar algún día lo dijo, cuando la tiranía se hace ley, es un derecho. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un gobierno arroga poder, cuando un gobierno pisotea la constitución política, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Lo dice el artículo 45 y el artículo 46. De repente me van a decir que estoy mintiendo. Apunta esos dos artículos. Elementos del Estado peruano. Esto viene en el examen. Esto viene en el examen. Elementos. ¿Cuántos elementos tiene el Estado peruano, mi estimada Ángela Milagros? 4. Allá se adelantaron por acá. 4. Empecemos con uno de ellos. El territorio. El territorio habla en el artículo 54. ¿Qué es el territorio? Es mi espacio geográfico. Y en ese espacio geográfico, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ejercer poder y autoridad. Allá, qué bacán. Un ejemplo. Desde la subida de Marabamba hasta Vichaycoto es el distrito de Pilcomaca. Entonces, ese espacio geográfico pertenece a Pilcomaca, donde ahí una persona va a ejercer poder y autoridad. Entonces, el señor Pedro Castillo ejerce poder y autoridad en todo el Perú, que representa en espacio geográfico 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, dentro de los límites peruanos. ¿Podré incluir el mar peruano? ¿Sí o no? En esta parte. ¿Puedo incluir el mar peruano? Sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa es nuestro territorio? Tu territorio es el suelo, es el subsuelo, es el espacio aéreo y es el dominio marítimo. Incluso tiene nombre. Es inalienable. Nadie nos puede quitar. Nuestro dominio marítimo, mar peruano. Nuestro espacio aéreo, Quiñones. José Abelardo Quiñones González, se llama mi cielo peruano. El espacio aéreo no se puede vender, porque el espacio aéreo es inalienable. Eso no se puede desprender de nuestro territorio. Si un avión ecuatoriano quiere pasar al Perú, tiene que pedir permiso a la Cancillería. Si un barco quiere pasar al Perú por nuestras 200 millas, tiene que pedir permiso. Profesor, ¿pero qué pasa si un avión está pasando por el cielo peruano? Entonces le hacemos la llamada. A ver, esa nave, identifíquese esa nave. No se identifica. Vuelvo a mencionar que se identifique esa nave. Nada. Por última vez, voy diciendo esa nave que se identifica. No se identifica. Muy bien. Hay que bajarlo en el aire. Un misil. ¡Pum! Adiós. Chao, nave. Tiene las facultades el Estado de hacer eso. Segundo elemento. La población. La población es también conocida como nación. Es el conjunto de personas. ¿Ya? Entonces, si yo te hablo de población, tengo que hacer mención acá que de acuerdo al artículo 52 de la Constitución Política, afirma que hay 4 maneras de ser poblador peruano. 1, todos los nacidos acá. O sea, todos nosotros que estamos. Segundo, los nacidos en el exterior, pero de padre o madre peruano. Caso La Padula. La Padula, su papá es italiano y su mamá es peruana. Entonces, por ley, le corresponde la peruanidad, la nacionalidad, porque la mamá es peruana y le inscribió en su minoría de edad. Naturalización.
van tres. Son aquellos extranjeros que llegaron al Perú después de muchos años de residencia, pueden tramitar su nacionalidad. Y por opción es cuando Xiomara se va a Estados Unidos y se trae a un gringuito y se casa con el gringuito en el Perú. Y este gringuito a los 2 años ya pide su nacionalidad porque se casó con una peruana. Es el caso de Keiko Fujimori y su esposo, Omar Vito. Resiste, amor, resiste. Gobierno. Tercer elemento. El gobierno es el tercer elemento que está en el artículo 43. ¿Ya? El artículo 43 de la Constitución Política dice: el gobierno es una organización jurídica. Es una organización jurídica. O sea, es un conjunto de personas en poder. Y si tienen poder, pueden ordenar, mandar y ejecutar. Por ejemplo, acá, a todos ellos forman parte del gobierno regional, local o nacional. Te escucho. Te escucho. Nacional. Muy bien. Tenemos la soberanía, que va de la mano con el territorio. El artículo 54. ¿Qué es la soberanía? Capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio. Por lo tanto, no se desprende territorio con soberanía. Entonces, te puse el ejemplo de hace rato, ¿no? Desde la subida de Marabamba hasta Vichaycoto es Pilcomarca. ¿Quién es la autoridad ahí? Edgardo Vara, un alcalde. Él toma decisiones ahí. Él tiene esa facultad de tomar decisiones. No puede venir, pues, el señor Antonio Pulgar, que es alcalde de Amarilis, y tomar decisiones dentro de esa jurisdicción. No es su jurisdicción. Es como, por ejemplo, yo en mi casa, con mi esposa, esta es nuestra soberanía. Pero yo no puedo ir a la casa del vecino tal y hacer lo que me da la gana. No, no, no. La soberanía es capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio. Es así que nosotros tenemos nuestras 200 millas. Y dentro de nuestras 200 millas, yo puedo alquilarme un botecito, yo peruano, me voy con mi cañita de pescar. Uy, saco un pescadito, un tecito. Chévere. Llego al litoral, lo frío. No hay ni problema. Es mi territorio. De todos los peruanos. Entonces también hay deberes. Por ejemplo, el Estado peruano en el artículo 44 menciona cuáles son los deberes. ¿Ya? Uno de los deberes del Estado peruano es defender la soberanía, defender nuestro territorio. Otro, defender los derechos ciudadanos. Claro, lo que está en la Constitución política, pues no, derecho civil, derecho político, económico, social. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Oiga, es un deber del Estado combatir la delincuencia, la corrupción, promover una justicia integral. Hay que sancionar a los que infringen la ley peruana. Hay otros que se pasan de vivos, como el señor Porqui, Rafael López Aliaga. No paga sus impuestos, pero se cree el defensor de la democracia. Primero paga tus impuestos, señor. Le debe millones al Estado peruano este señor. Y tiene la conchudez de hablar de democracia. Establecer, dice acá, establecer, ejecutar políticas de frontera y promover la integración latinoamericana. Por eso hay un tema que vamos a hablar de la CAN, vamos a hablar de UNASUR, vamos a hablar de PROSUR. O sea, el Perú forma parte de eso, hasta de la OEA, de la ONU. Entonces, es política de Estado. Es deber del Estado promover la integración con los demás países. Frente a todo eso, hablemos del gobierno nacional. Mira, jóvenes, el gobierno nacional está conformado, uno, por los poderes del Estado y por las OCAS, órganos constitucionales autónomos. Sabemos que los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo está conformado por congresistas, el poder ejecutivo por el presidente, el vicepresidente y ministros, y el poder judicial por juzgados. Esto te va a venir en el examen. Te va a venir en el examen este tema. Esto viene en el examen.
órganos constitucionales autónomos. Eso viene en el examen. Las OCAs. Tenemos que manejar bien esto. Empecemos. Empecemos con la Contraloría en materia económica. ¿Ya? En materia económica hay 3. 1, 2, 3. Contraloría General de la República. Preciso y con ejemplo. Supervisa el presupuesto del Estado. Si el gobierno regional de Huánuco tiene 800 millones al año de presupuesto, la Contraloría General de la República, en algún momento del año o fines del año, le va a decir, señor, ¿en qué has gastado la plata? ¿Cómo has invertido? De pronto, nosotros podemos pedir que la Contraloría intervenga en la construcción del puente Utra, porque nos dice que se han gastado 31 millones. ¿La Contraloría controla también las vacunas? Obvio, hasta la compra de qué? Compras. Por ejemplo, el año pasado había mucha plata en el gobierno regional y le dieron plata para que compre mascarillas. ¿Y qué hizo? Compró mascarillas, pero sobreevaluadas. Este gobernador, y vino la Contraloría, vino a hacer la inspección, supervisó, señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué una mascarilla que cuesta 50 céntimos, usted ha puesto 25 soles? ¿Ah? De eso se encarga la Contraloría. El Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cuál es su misión principal? Preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué quiere decir? Si en el mercado nacional los dólares están escaseando y aumenta de precio, ¿quién es el encargado de poner dólares en el mercado? El Banco Central. Con su director, Julio Velarde, que está más de 10 años. 41.500 soles. Gana mensualmente. El Contralor gana más de 30.000 soles. Entonces, la misión principal del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria y conducir la política monetaria del Perú hasta controlar la inflación. Entonces, ¿cuál es su chamba que está haciendo? ¿Solamente será de Castillo? No, también tiene este banco. Este banco también tiene responsabilidad. Superintendencia de Banco y Seguro. Regula y supervisa el sistema financiero. A los bancos. Claro, a las AFPs. Las cooperativas no están dentro de esto. A veces las cooperativas hasta pagan más intereses para ganar gente. Dinero de la ONP. De la ONP prácticamente, pues, ya directamente lo ve el Estado. Pero acá están las AFPs. Porque la ONP es un fondo común. Es un fondo del Estado que pagan los aportantes. Pero las AFP es un fondo privado. Hasta incluso previene y detecta el lavado de activos. Por ejemplo, de repente una persona está enriqueciendo ilícitamente. Entonces la superintendencia de Banco de Seguro, ¿qué hace? Detecta cómo está manifestando ese dinero, cómo se está invirtiendo. Entonces, eso es la superintendencia de Banco de Seguro. Yo les voy a robar 5 minutos, hay que terminar esto. Las OCAs. En materia jurídica, la Junta Nacional de Justicia. Nombra, ratifica jueces, fiscales y al jefe de OMPE y al jefe de RENIEC. Ya. ¿Y cómo son elegidos? Por concurso, dan examen a nivel nacional, 7 titulares y 7 suplentes. El Ministerio Público. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los tribunales. ¿Qué quiere decir? No tengo plata. El Ministerio Público me pone un abogado de oficio. El Ministerio Público protege la defensa de la legalidad. ¿Y quién lo preside? La fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos Rivera. ¿Cómo se entiende esto? Si mi vida está en peligro, o si alguna persona me ha golpeado,
Si alguna persona me ha lastimado, yo tengo que ir al Ministerio Público a poner la denuncia para que se haga una investigación. Para que se haga una investigación. Por eso la fiscal de la Nación ha pedido al presidente Pedro Castillo rendir cuentas de las reuniones que tuvo en la casa de Breña, porque está defendiendo, en este caso, la legalidad. Defensoría del Pueblo protege los derechos constitucionales y fundamentales de la persona. Hoy me han discriminado. Me fui al restaurante La Rosa Náutica, que está en la Costa Verde, pero con mi ponchito, con mi yanquisito. Y me han dicho en la puerta, no, usted no entra. Serranos no entran acá. Ah, ya, muy bien, yo me voy a Defensoría del Pueblo y hago respetar mi derecho, porque yo soy igual ante la ley. Nadie me debe discriminar. O me voy acá al circo, con mi hijito con síndrome de Down. No me dejan ingresar en el circo. Voy a poner mi denuncia, porque la Defensoría del Pueblo protege los derechos constitucionales y fundamentales. Tribunal Constitucional, órgano de control de la constitucionalidad, contra aquellas leyes o actos, contra leyes o actos del Estado. ¿Cómo se entiende eso? Cuando una ley va en contra prácticamente de la Constitución política, ¿quién hace respetar esa ley? El Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional dice si procede o no procede. Por ejemplo, el Congreso de la República el año pasado ha aprobado la ley de las CAS. CAS son contratos de 3 meses. Luego te evalúan, te vuelven a contratar. ¿Qué dijo? Que todos los que están en CAS pasan a la ley Servir, donde ya están prácticamente como nombrados. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? No procede. Es inconstitucional. Lo conviene. En materia electoral, hay 3. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIC. Esto hemos trabajado bastante ya. Máximo órgano electoral y fiscalizador. OMPE ejecuta los procesos electorales y RENIC mantiene actualizado el padrón electoral. Entonces, mis hijas e hijos, hasta aquí hemos llegado. La próxima clase, de hecho, vamos a terminar este tema del Estado peruano y Dios mediante vamos a avanzar sobre realidad social, sobre migración, sobre pobreza y como siempre, yo les voy a decir, estamos retrasados. No hay ningún problema, José. Si pasa eso, vemos cómo nos va la próxima semana. Vamos a programar, vamos en este caso, pues, a programar una clase más. Y yo te aseguro que la próxima semana ya debemos programar eso. Entonces, la próxima semana, a ver si nos quedamos por lo menos hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Para terminar, para avanzar un poquito más. Yo les voy a pedir ese favorcito. ¿Sí? Hasta las 9 de la noche por lo menos. Entonces, por hoy día nos vamos a quedar acá. No se preocupen, los demás temas son más ligeros. Por ejemplo, el tema de globalización es más fácil. ¿No se puede? Profe, en la mañana. No, en la mañana yo tengo clases. Tengo clases en CEPRE también. ¿No pueden en la noche? Hasta las 9 de la noche. ¿No se podrá? Así se puede. Ya, listo. Bien. Ok. Les mando un fuerte abrazo, mis hijas e hijos. Cuídense. Buen fin de semana. Sigamos pensando en que nos va a ir bien en el examen y sigan repasando y ustedes lo están haciendo consciente. ¿Ya? Chao, hijos. Cuídense. Un fuerte abrazo.